Y hoy quiero hablar sobre el crecimiento, la importancia del crecimiento, la importancia de la madurez. No sé si a ustedes les pasó, pero verdad que cuando somos chicos queremos crecer. De repente uno escucha a los hijos decir, ya quiero ser grande, ya quiero que pase el tiempo, uno quiere crecer. Pero ¿qué pasa? Después cuando uno llega a ser adulto, ya comienza a cantar, los caminos de la vida no son como yo soñaba, ¿verdad? Como que hay cambios y uno dice, ¿para qué crecí? Y es por inercia uno crece, de hecho quieras o no quieras, creces. Pero en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual cuesta crecer, tiene un precio el crecer, pero es importante. Es importante porque no podemos ser ya adultos maduros y con una inmadurez espiritual, no se puede. Y a veces en el reino de Dios vemos personas tipo Chavo del Ocho, grandulones con traje de marinerito y actuando como niños, o grandulonas con un vestidito suelto como la Chilindrina actuando como niñas. Y no podemos, es importante crecer. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos que Pablo acá le habla a un pueblo de Corintios que son, le dice carnales, son inmaduros. Él le dice, no les puedo dar vianda, no les puedo dar alimento sólido porque se me van a atragantar. Entonces tengo que darles biberón todo el tiempo. Y estaba hablando al pueblo de Dios. Acá no le está hablando a gente que no le conoce al Señor. Le está hablando a su pueblo. Pero le dice, son inmaduros. Dice, tengo cristianos que son espirituales, pero también están los que son carnales. Y es un problema, acá habla de disensiones, de que hay celos. Si hacemos un paralelo, es como si fuera que la iglesia de Corintios sea aquí y de repente comienza a haber problemas entre ministerios y dice, no, yo soy del ministerio de alabanza, mis actividades son mejores. Y el de Ujier dice, no, los Ujieres son mejores. Y otro dice, no, yo no me quiero ir al culto de jóvenes porque el culto central es mejor. Y comienza a haber celos, hay contiendas, y Pablo dice, son carnales. Entonces no le puedo hablar como a adultos. Y es un problema. El crecimiento espiritual no viene por inercia. Es un crecimiento que implica compromiso, implica pagar un precio. No es cuestión de que uno lo sienta o no lo sienta. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente yo digo, este mes yo no siento pagar el agua? Y no voy a pagar porque no siento. Yo le aseguro que de SAP van a llevar mi medidor y sienta o no sienta lo voy a tener que pagar. ¿Por qué? Porque es mi compromiso. Entonces en el mundo espiritual es lo mismo. Yo me comprometo a crecer. ¿Por qué? Porque es importante. No es algo que yo sienta o no sienta. Y no va a venir de onda. No es que algo que va a venir de repente. Yo decido crecer y hago cosas para crecer. Yo sé que antes del culto hubo una capacitación, hubo un entrenamiento. Entonces, cuando yo soy una persona madura, yo digo, yo vengo y me entreno para servirle al Señor. Es parte de la madurez. Y es un peligro ser inmaduro. Gálatas 4:1. Fíjense lo que dice Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todos, sino que está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El que es niño es dueño de todo, pero no es dueño de nada, no puede recibir su herencia. Entonces es un peligro ser inmaduro, es un peligro no crecer. Si yo les digo a ustedes, padres, tienen su hijo de 6 años, ¿le darían su auto? Le darían, no le van a dar. ¿Por qué? Porque saben que va a estrellar. No se puede. Un niño no va a recibir su herencia. ¿Por qué? Porque va a malgastar. Ponga 10 millones en manos de un niño de 9 años. ¿Qué es lo que va a comprar? Entonces muchas veces ahí entendemos por qué el Señor no nos da lo que le pedimos. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos entrega? Es un peligro que Dios confíe en personas inmaduras. Cuando Dios confía en personas inmaduras, sabe que va a echar a perder lo que le entrega. Inclusive ministerios. Si se confía a una persona inmadura, un ministerio va a empezar con soberbia, va a empezar con altivez, va a pelearse con los otros ministerios, va a empezar a decir, no, pero yo le liberé, yo le sané, y echa a perder la obra. Entonces Dios no puede confiar en personas que se mantienen como niños, no se puede. Y lo peor también es que no podemos recibir las promesas de Dios. Muchos de nosotros oramos por promesas de Dios, porque queremos cosas en el reino de Dios, queremos activación de esas palabras proféticas que nos han dado, pero muchas de esas palabras proféticas no las recibimos, porque si es que se hacen realidad en este momento, capaz que la echamos a perder. Entonces Dios no puede confiar en nosotros mientras seamos niños. Es un peligro. Tenemos que aprender a crecer. El que no es maduro recibe su bendición y lo estropea. Yo conocí personas que vinieron y me dijeron, pastora, yo quiero que ores por un trabajo porque tengo problemas económicos. Pero vos orás por esa persona y cuando recibe el trabajo no le ves nunca más. Ya no viene a la iglesia y su bendición se le convirtió en maldición. Entonces es difícil aprovechar la bendición que Dios nos da cuando somos inmaduros, porque terminamos perjudicando, y esas personas perjudican su vida, perjudican su familia, muchas veces perjudican el ministerio, porque crean disensiones, hay recelos, son como esos globos llenos de aire y viene el enemigo y pincha el globo y la persona termina yéndose de la iglesia, o peor, yéndose al mundo. Entonces es un peligro no crecer. Es un peligro no madurar, es algo que hay que hacer, muchas veces duele, muchas veces implica un compromiso, pero es importante. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para poner ese fundamento y empezar a crecer en el reino de Dios? Lo más importante, una de las primeras cosas, hay varias, pero yo tomé unos cuantos y uno de los más importantes es ser cristianos. A lo mejor me va a mirar raro y me decimos, pero venimos a la iglesia. Pero ser cristianos es algo más que venir a la iglesia y portarnos bien. Ser cristianos no es solamente estar en un altar familiar. No es solamente leer la Biblia. Dice que Satanás conoce la Biblia de punta a punta y tiembla, pero sigue siendo Satanás. No es solamente ser parte de un ministerio. El ser cristianos es un cambio de naturaleza. La gente buena no se va al cielo, se va el que le recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y ser cristiano es recibirle a Jesús. Ser cristiano es tener ese cambio de naturaleza, ese cambio de vida, ese que viene por dentro. Todo lo demás, el venir a la iglesia, leer la Biblia, viene como consecuencia de ser cristiano. Pero si nosotros no venimos a la iglesia y venimos a la iglesia y no estamos seguros de nuestra salvación, no estamos seguros de que realmente somos cristianos, nunca vamos a madurar. Entonces esa es la parte más importante. Si realmente tenemos nuestra identidad de Cristo, si realmente tenemos esa seguridad de nuestra salvación, de que hubo ese cambio de naturaleza en nuestra vida y que somos verdaderos cristianos. Dice que en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Y por qué? Porque dice que vivían como Cristo. Eso es lo que le identificó a ellos como cristianos. Dice, viven como Cristo. Ellos tenían un cambio de naturaleza y eso es lo que marca realmente esa diferencia.
Y saben qué es lo mejor de cuando uno es realmente un verdadero cristiano, que hay características que uno tiene. Una de ellas es que uno ya no necesita la aprobación de la gente. Las personas inmaduras en Cristo siempre están necesitando que se les apruebe. Siempre están necesitando un aplauso, un nombramiento, un cargo. Y eso es importante. Y si no se le da, se enoja y se va. Sin embargo, las personas que tienen la identidad de Cristo, que están seguros de que realmente tienen esa madurez, no le importa la aprobación. Hace lo que Dios le llamó a hacer. Si yo le comparto, cuando yo empecé a trabajar en el área de adicciones, yo no era pastora, tampoco era líder. Empezaba recién ese periodo de consagrarme en el reino de Dios. Ya iba a la iglesia y conocía la palabra y trataba de extender la palabra, pero aún no estaba en ese tiempo de consagrarme y de comprometerme con Dios. Y empezaron a buscarme gente que necesitaba salir de las drogas. Es larga la historia, pero empezaron a buscarme. ¿Y qué pasaba? Yo me congregaba en otro lugar en ese tiempo. Empezaban a decirme, pero ese no es un ministerio para mujeres. Y empeoró cuando me llama la directora del penal de varones de Esperanza y me dice, necesito que vengas porque tengo casos muy complicados de gente que está por salir y necesito que les trates dentro del penal para cuando salgan. Y entré en la cárcel de varones a tratar con personas con un pasado complicado. Y ahí empeoró todo porque me decía, no, en la iglesia las mujeres ministran a las mujeres y los varones ministran a los varones. La nena con la nena y los nenes con los nenes. Y yo decía, ¿qué hago? Pero me llaman, necesitan, ¿qué voy a hacer? Y lo hacía, pero me frustraba, me hacía sentir mal y decía, ¿será que hago bien? ¿Será que hago mal? Y era un problema para mí. Y les digo, me complicaba porque muchas veces no sabía qué hacer, no sabía si rechazar, si aceptar, y la necesidad crecía. Y más aún que veía frutos, veía vidas transformadas. Y en ese tiempo le conocí al pastor Javier. Y ustedes saben cómo es el pastor Javier. Yo le conté y le dije, tengo este problema. Y me dijo él, ¿te importa lo que dicen? Y no, le dije. Y me dijo, esas personas se van a la cárcel, se van a las pandillas, se van a las calles. Y no, le dije. Y entonces, hace lo que Dios te mandó a hacer. Entonces ahí en adelante dije yo, bueno, al que no le gusta que no mire, pero yo voy a hacer lo que Dios me envió a hacer. Y no busqué la aprobación de la gente. Y muchas veces somos de estar esperando siempre un aplauso, una palmada en el hombro. Y parte de nuestra madurez es no necesitar esas cosas, es hacer lo que Dios nos llama a hacer y empezar a trabajar sin importarnos si a la gente le gusta o si a la gente no le gusta. Por supuesto, siempre cuidando nuestro testimonio y que esté fundamentado en la palabra de Dios. También algo muy importante es que cuando somos maduros en Cristo, le damos el lugar exacto a las personas. No le ponemos en pedestales a la gente. Yo he conocido muchos casos de gente que son muy, yo les llamo pastorcistas. Entonces, si el pastor está, viene a la iglesia. Si el pastor no está, no viene a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Que si de repente el pastor falla por algo, la persona ya se hunde, se va de la iglesia, o muchas veces se hunde tanto que deja las cosas de Dios porque el pastor falló. Y los pastores nos ponemos los zapatos todos los días igual que ustedes. Nos vestimos todos los días igual que ustedes. Somos seres humanos que podemos fallar o no. El único que nos falla es Dios. Y cuando nosotros somos maduros, aprendemos en no ponerle en un pedestal a los pastores, a los líderes. Le damos el lugar exacto que tienen, entendiendo que son seres humanos, que pueden fallar o no fallar, pueden de repente estar cuando le necesitamos o a veces no estar cuando le necesitamos. Y no nos andamos frustrando todo el tiempo y después venimos a llorar como nenitas. Entonces necesitamos madurar para dejar de repente tonterías en el reino de Dios. Una de las cosas que también es importante para madurar es la palabra. A mí les digo, me frustra, por no decir me molesta cuando a veces escucho a la gente dice, la Biblia es aburrida, me aburre, me hace dormir y dice, cuando tengo insomnio leo la Biblia para que me dé sueño. Me dijeron una vez, le quería dar un acapete, como se dice, ¿verdad? Pues cuando me dice, es aburrido, yo les digo, una de las cosas que hace leer la palabra es aumenta nuestra fe. ¿Cómo va a ser aburrida historias donde vemos que aumenta nuestra fe cuando de repente leemos ahí que
Josué oró y se detuvo el sol y se detuvo la luna. ¿Conoce el pasaje? ¿Usted se imagina lo que tuvo que ocurrir para que ese milagro acontezca? El sol está ahí, los planetas giran alrededor del sol, la tierra otra vez gira sobre su eje y la luna otra vez alrededor de la tierra. Si se detuvo la luna o se detuvo el sol, imagínense, iba a chocar todo. Quiere decir que por la oración de un hombre, Dios detuvo todo el sistema solar planetario. Todo el movimiento de los satélites, el eje de la Tierra, detuvo el movimiento de los planetas. Es algo maravilloso. Y cuando nosotros leemos historias como esas que ocurrieron y que Dios permitió por la oración de un hombre, ¿cómo nos va a aumentar nuestra fe? ¿Cómo nos va a aumentar cuando leemos que el pueblo cantó con Gedeón y sus enemigos fueron derrotados? Son historias fantásticas que están en la Biblia y que si nosotros leemos, vamos madurando, vamos acrecentando nuestra fe y sabemos y tenemos la seguridad que nosotros oramos y Dios puede propiciar cientos de milagros solo por nuestra oración. Entonces ahí vamos madurando y entendiendo. También la palabra nos enseña que debo llevar una vida con obediencia y apartado. Cuando nosotros leemos la palabra, maduramos. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo que es la santidad. Vamos entendiendo que no podemos decir yo soy cristiano, pero seguir el mismo estilo de vida todo el tiempo. Necesito estar apartado para Dios. Pero no me malentienda, porque a veces se dice apartate del pecado, apartate del mundo. Pero eso, la gente cree que yo tengo que a toda la gente que no le conoce a Dios apartarle de mí. Entonces viene una persona de repente que no le conoce a Jesús, yo ya estoy ahí, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús. No es apartarla a los amigos. La palabra te dice que tenés que ser luz en medio de las tinieblas, que ahí donde está el pecado, pero firme y maduro, hablar la palabra y ser luz para las otras personas. Vos apartado del pecado, pero en medio de las tinieblas predicando la luz. Así es como Dios nos quiere. Y esas cosas uno aprende cuando lee la palabra. Es importante, hermanos. Yo les digo, nunca van a madurar si no leen la Biblia. Nunca. Es súper importante. La gente no conoce su espada. Toda la armadura que habla Efesios es defensiva. El yelmo, la coraza, el escudo, las botas, todo es defensivo. La única parte ofensiva con que le cortamos la cabeza a Satanás y le vencemos es la espada. Y justo la única parte ofensiva está ahí juntándote la araña y polvo, porque no la conocemos. Yo siempre suelo decirle, cuando predico con a los jóvenes, les suelo hacer un poquito una ilustración y le digo, ¿qué vas a hacer si estás dormido en tu habitación y aparece un demonio y te está mirando ahí en la cama? Algunos me dicen, me tapo con mi edredón. Otros me dicen, salgo corriendo. Y otros me dicen, andate, le va a gritar, ¿verdad? Pero ninguna de las cosas resultan. No sirve de nada que vos le digas, mira, yo soy ministro de Dios, le saca su credencial pastoral. No. ¿Qué dice la palabra? En mi nombre echarán fuera demonios. Sencillo, es decir, en el nombre de Jesús fuera, se va. Pero si no lees la palabra y no sabes que en el nombre de Jesús se echa fuera demonios, ¿cómo vas a actuar? Entonces en cosas sencillas muchas veces no tenemos las herramientas, no sabemos. Lo único que sabemos es el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y no le vas a decir a Satanás, Jehová mi pastor, nada me faltará cuando te ataque. Tienes que conocer tus herramientas, tienes que conocer tu espada para poder en forma madura ser un guerrero y confrontar las tinieblas. Por eso es importante. Me gustó, hace poco le escuché a un pastor decir, él dijo, voy a poner un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula sobre el púlpito. Y le dijeron al pastor, ¿cómo va a entrar todo eso? Un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula en un púlpito pequeño. Y decía él, la Biblia es el espejo que me deja ver mis pecados, un martillo que rompe el poder del diablo, una espada que corta el poder del pecado, es una linterna que me hace mirar hacia adelante y una brújula que guía mis pasos. Eso voy a poner en el altar. Y es maravilloso entender, porque les digo, es el arma más poderosa que tenemos. Con la palabra echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, le damos sanidad a gente que está con problemas emocionales. Es un arma poderosa y no la usamos.
y nos lleva a una madurez. Y este es el tiempo de usar la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios. Porque si no somos como esos jóvenes que terminan la secundaria y no saben ni leer. Y nosotros a veces le criticamos a nuestros hijos. En mi época era tal y tal. Dime, ¿cuántos padres dicen eso? En mi época en el colegio era tal o cual cosa. Ahora apenas. Y nosotros tampoco no leemos toda la palabra de Dios. Y les criticamos a nuestros hijos. Nunca me voy a olvidar cuando mi hija se fue a Argentina. En la casa de unos familiares. Y llevó su Biblia. Y puso ahí al lado de la mesita. Y viene mi sobrinito, ¿verdad? Que vivía ahí en la casa. Y le dice, tía, ¿qué es eso? Le dice. Y es la Biblia. Ah, le dice, ¿y hace cuántos años que lees? Le dijo. Y le dice, y la verdad que hace muchos años, soy cristiana hace 5 años por ahí, le dice. ¿Y ya leíste todo? Y no le digo, y en 5 años todavía no terminaste de leer un libro, le dice, un chiquitito, ¿verdad? Y le dio convicción de pecado, ¿verdad? ¿Cuántos de acá ya terminamos de leer la Biblia? ¿Cuántos estamos leyendo por lo menos 3 capítulos por día? ¿Cuántos estamos leyendo por lo menos un versículo por día? Nunca vamos a madurar, hermanos, si no leemos la palabra de Dios. ¿Usted le quiere hacer subir la presión a Satanás? Lea la Biblia. ¿Quiere echarle de su casa? Aplique la palabra. Pero es importante para nuestro crecimiento. Otra cosa que nos ayuda a crecer es la oración contestada. Acuérdense que dice, la oración del justo puede mucho. No dice así. La oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones contestadas nos hacen crecer en la fe, nos hacen madurar, nos hacen entender más del reino de Dios. Díganme si cuando ustedes oraron y Dios contestó esa oración, díganme si no salió como un superhéroe lleno de fe para la siguiente oración. Es así, ¿verdad? Cuando Dios y a veces hasta nos sorprende. Pedimos algo y Dios nos contesta y ahí, mira, ocurrió. Una vez contó el pastor Javier en un culto. Yo no suelo contar porque a veces me da vergüenza, ¿verdad? Pero él siempre se ríe de mí cuando me acuerdo de esto. Cuando vino Marcelo Casagrande, hace creo que 7 o 8 años atrás, fue un culto de milagros. Realmente yo vi ahí suceder milagros tremendos. Delante de mis ojos vi crecer una pierna, visto ciegos recuperar la vista, visto una persona que vino en silla de ruedas salir caminando. Yo me maravillaba viendo todos esos milagros. Y el pastor Casagrande dijo, vamos a Encarnación y vamos a formar un equipo para ir a ministrar y orar, ¿verdad? Y como a mí me encanta trabajar para el reino, le dije, yo me quiero ir. Nos fuimos con mi esposo, fuimos con el equipo de trabajo del pastor Casagrande. Y estábamos en Encarnación y era una noche así de milagros poderosos. Y Casagrande me dijo, pastora, ora con fe. Porque hay un ambiente de milagros. No es que vos vas a orar por un milagro, no es que el ambiente es un ambiente de milagros. Entonces en este lugar van a suceder milagros tremendos. Y estábamos todos ahí y un niño que había nacido sin tobillo, él tenía los pies para adentro, su pie se enderezó, fue algo precioso, glorioso. Y estábamos todos orando y llegó un momento en que él nos llamó y empezamos a orar por los enfermos. Y yo estaba ahí preparadísima para orar con fe. Y viene hasta mí una señora, mi esposo ya se está riendo porque se acuerda, viene hasta mí una señora ciega con su hija. Pero no hablo, hermanos, de ciega solo que esa persona que no ve, no tenía ya córnea, o sea, su ojo era blanco. ¿Conoce a esa gente que ella se pone blanco de tantos años de ceguera? Y se pone delante de mí y me dice, yo sé que voy a recibir la vista. Ustedes no se imaginan lo que fue. Yo ya empecé a orar por mí. Primero, ¿verdad? Mamá querida, dije yo, ¿verdad? Y la hija al lado de ella, abrazándole con esa expectativa de venir a recibir un milagro. Y yo dije, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Ustedes no se imaginan la situación. Yo puse mis manos así sobre ella. Antes de orar por ella, oré por mí, que Señor, acrecienta mi fe. Comienza a orar. Ellos hablaban en guaraní. Y oro. Y así mismo como nos enseñó, Señor, se corrige esto, comienza a funcionar bien aquello. Y la señora está ahí delante mío, termino yo de orar, mi oración era larga, no quería terminar nunca, pero cuando termino de orar todo, le digo, ¿cómo estás? Veo, me dice. ¿Qué? Le dije yo era la más sorprendida, ¿verdad? Ajeshá, me dice. Y la hija comenzaba a llorar, a llorar, a llorar. Y yo también empecé a llorar, ¿verdad?
Y le dije otra vez, ¿en serio ves? Y le dije otra vez, ¿verdad? Veo, me dijo. Y la señora comienza a reír y llorar de alegría. Y yo también a llorar, a reír y a llorar de alegría y con vergüenza de que realmente no me alcanzaba la fe. Y la agarro de la mano y le llevo junto a Marcelo Casagrande y le digo, la señora ve, y no veía. Y él me mira y se sonríe porque ella se dio cuenta por mi cara, ¿verdad? Y la señora salió viendo. Y yo le digo, fue la experiencia una de las experiencias más maravillosas que pasé con el Señor. Y que realmente Él me avergonzó por la falta de fe y me mostró cuán grande es Él. No se imaginan con la fe que salí de ese lugar. Yo ya quería orar por todo el mundo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque las oraciones contestadas, las veces que nos animamos y oramos, eso acrecienta nuestra fe, eso hace que maduremos, que entendamos que somos ministros del reino, que entendamos que no solo los pastores pueden tener esa, como le dice a gente, nivel de unción, porque dice, estas señales seguirán a los que creen, dice, no a los pastores. Pero muchas veces, ¿por qué no vemos? Porque no nos animamos, porque decimos, ¿será que va a funcionar? ¿Será que voy a poder? Y viene la gente y le pasamos, no, anda que la pastora ore, anda que el líder ore. Anímense, maduremos como ministros. Dice que somos ministros competentes de nuevo pacto. Entonces animémonos y vamos a ver oraciones contestadas. Lo segundo es que tenemos que aprender a formar nuestro carácter. Es tan importante formar nuestro carácter. Y aquí ya no tiene que ver lo espiritual. Nosotros todos a veces cuando somos, especialmente nosotros los pentecostales, todos le queremos echar la culpa a Satanás. Pero a veces somos tan la llave ahí que hasta Satanás tiene miedo de nosotros. Entonces tenemos que aprender a formar nuestro carácter. Porque hay veces que en la casa todo es grito, no, anda, y después, el Señor. Y tu hijo te mira y te dice, ¿qué te pasa? Hace rato le estaba gritando a papá, estaba gritándole a todo el mundo y ahora estás alabando. Entonces tenemos muchas veces un problema de carácter. O gente que de repente viene y me dice, pastora, yo estaba en mi cocina y de repente entró un viento recio y la cortina se movió y vi ángeles que pasaban y caminaban. Pero después ve que le grita a su marido, le grita a su hijo, le patea al perro, le cierra la puerta a la suegra. Entonces no hay coherencia. No hay coherencia entre el carácter cristiano y lo que se vive en la casa. Si no va a ocurrir como ese famoso niño que decía, yo quiero vivir en la iglesia porque papá y mamá en la iglesia son súper buenos y lindos, pero en casa son un desastre. Se convierten. Entonces tenemos que aprender a formar nuestro carácter. Porque si no echamos por tierra nuestro testimonio. Tenemos que aprender a levantarnos, a dejar de ser niños, a ser verdaderamente maduros. Dios nos necesita maduros para ser efectivos en el reino. Uno por nosotros y después para no hacerle correr a los hermanos muchas veces. Otra de las cosas también muy importantes es el aprender a permanecer. Aprender a permanecer. Dios no necesita que seas perfecto. Dios necesita que permanezcas. Él ya sabe hasta las veces que vas a caer. Él sabe los problemas que vas a tener. Él sabe las pifiadas que vamos a tener. Pero Él ya lo sabe. Pero Él necesita que permanezcas. A pesar de todo, que permanezcas. Y muchas veces nos cuesta permanecer cuando no somos maduros. Ante el primer problema ya nos vamos. Ante el primer problema ya queremos tirar la toalla. No es luego para mí. Yo decía luego que no iba a poder y nos vamos. Y ahí es donde, para aprender a permanecer, lo primero es saber que voy a tener que pelear contra mi pasado y contra mi pecado. Y yo no estoy hablando acá, hermanos, de gente que está pecando todo el tiempo. Estoy hablando de personas que tienen cosas pesadas que ocurrieron en su vida en el pasado. Siempre va a haber gente que te va a recordar tu pasado. Siempre. Algún pecado pasado. Y eso es algo con lo que vamos a tener que pelear si es que queremos permanecer. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta hurgar en el pasado. No, pero en el pasado tal cosa. Y nosotros mismos somos expertos en traer siempre lo que ya pasó.
¿Por qué? Porque no hay perdón de nosotros mismos y siempre estamos pensando, no, pero yo fui así, pero yo hice esto, y muchas veces aquellas cosas que hicimos no nos dejan activar. Yo no puedo tomar un ministerio porque antes había hecho esto, y es una pelea con mi pasado. Pablo fue asesino de cristianos. Moisés también había asesinado, pero Dios lo usó. Y si nosotros estamos todo el tiempo pensando que no somos aptos por cosas que ocurrieron en nuestro pasado, estamos haciendo vana la sangre de Cristo. Quiere decir que el sacrificio de Jesús no vale lo suficiente para cubrir aquel pecado si ya nos arrepentimos y Dios nos perdonó. Pero siempre vamos a querer, esa va a ser una pelea, muchas veces porque nosotros mismos nos hacemos recordar, o muchas veces que hay personas que se van a encargar de recordarnos. Y te digo algo en esta mañana: lo único que Satanás tiene de vos es tu pasado. Tu presente ya es de Cristo, tu futuro está en las manos de Cristo. Así que Él solo tiene tu pasado, y con tu pasado te va a tratar de torturar. Con tu pasado te va a querer detener y echar a un costado. No permitas que tu pasado vuelva. No permitas, porque la sangre de Cristo ya lo dejó atrás. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí hago cosas nuevas. La segunda pelea que vamos a tener cuando queremos permanecer es con nuestra misma condición. Hay personas que su condición le limita. Hay gente que dice, no, yo soy pobre, no tengo ni para mi pasaje, mi auto es feo, no tengo esto, entonces no puedo ir a la actividad, no puedo ir al culto. Sí, es una realidad la situación económica, pero yo no puedo dejar que mi condición me limite, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y hay personas que siempre están dependiendo de esa condición. No, yo ya soy demasiado viejo para servirle a Dios. Y tenemos un grupo poderoso de intercesión que está formado por jovencitas, adultos, ancianos, de todas las edades. Nunca sos demasiado adulto para servirle a Dios. Otros dicen, soy demasiado joven todavía. Dios usó jóvenes. Dios lo usó a Jeremías, a Daniel siendo un jovencito. Pero es como que siempre queremos poner nuestra condición como un limitante y miramos nuestra condición. No, pero yo no voy a poder. Acuérdense, Moisés le dijo a Dios, yo tengo solo una vara, es lo único que tengo. Y dígame si a veces nosotros no somos así, pero no tengo nada. Apenas estoy trabajando y voy a querer que hagas esto. Siempre estamos mirando nuestra condición y nos limitamos. Dios le dijo a Moisés, con esa vara vas a hacer lo que yo te envío a hacer. Y con esa vara al levantar, el mar se abrió. ¿Sí o no? Y cada uno le puso alguna condición. Pedro le dijo, yo soy pescador. Y la Biblia dice, era del vulgo y sin letras. Pero sin embargo, cuando Pedro habló, miles se convirtieron. A Jesús no le importó la condición de Pedro. Le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Le cambió su tarjetita, pescador de surubí a pescador de hombres. Y él empezó a trabajar para el reino. Y díganme si no David. Ese es un pasaje que a mí me encanta, porque nosotros leemos la historia de David y Goliat, muy poético, y muchas veces no. A mí me gusta mucho divagarme cuando leo la Biblia y me imagino lo que habrá sido esa escena. Siempre me gusta de esa manera, y a veces nosotros no nos percatamos de esos detalles escondidos en la palabra. Imagínense, David era pastor, era jovencito, y viene en un momento en que están sus hermanos, está el rey, todos quebrantados porque Goliat estaba ahí amenazando y atacando y le decía que le iba a destruir a todos. Los hermanos de David, guerreros, dice hombres de guerra. Me imagino que habrán sido todos forzudos con sus herramientas de guerra, sus armas. Y el rey Saúl también, porque en esa época los reyes peleaban la batalla. Quiere decir que Saúl también era un hombre de guerra. Pero no, David viene así y mira lo que está pasando. Y le dice, tranquilo rey, yo le voy a vencer a Goliat. Imagínense ustedes lo que habrá sido eso. Y encima le dice que él no era grande, era pequeño. Pero él le dice, tranquilo hermano, tranquilo rey, yo me encargo. Y le dice Saúl, pero eres un muchacho. ¿Qué él habló? Su condición. Eres un muchacho, eres un pastorcito. No eres hombre de guerra, ni siquiera se podía vestir con la armadura. ¿Cuántas veces a usted le dijeron eso? Pero simplemente eres esto o aquello.
¿qué vas a querer vos levantarte? ¿Qué vas a pensar vos en el día de mañana en tener una gran empresa? ¿Qué vas a pensar vos en echar fuera demonios? Y muchas veces la gente nos señala nuestra condición. Pero ¿qué le dijo David? Él estaba seguro y le dijo, sí, soy pastor, pero allá yo peleo con el león, con el oso, para defender a las ovejas. Y así como Dios me dio el poder de pelear contra ellos y vencerles, ¿qué va a hacer este filisteo incircunciso? Yo me voy en el nombre de Dios. Y se fue y le venció. A él no le importó la condición en la que se fue. A él le importó que Dios le dio una identidad de hijo. A él le importó que el poder de él no estaba en su condición, no estaba en que él era pastor, no estaba en la función que él hacía. Su condición estaba en el que él era hijo de Dios y que Dios peleaba su batalla, que Dios peleaba por él. Y eso hizo que él tenga la victoria. Entonces tenemos que aprender a dejar de mirar en nuestra condición, porque siempre que querramos permanecer, va a haber cosas que se van a interponer. Vuelvo a decir, el pasado, un pecado que ya lo solucionaste, pero está ahí en tu mente cada vez que vas a hacer algo en el reino, o tu condición. Y tenemos que pasar encima de eso para poder ser maduros. Dios nos necesita maduros. Y muchas veces son cosas que ocurren en nuestra vida que no podemos superar. Hay personas que pasaron cosas muy difíciles y que no encuentran respuestas. Y a veces dicen, ¿por qué pasó esto o aquello? Y decide apartarse. Y yo te digo, hermano, hay cosas que no van a tener una respuesta. No va a venir un pastor o un hermano con una llave y decirte, pasó por esto o aquello. Pero permanece. No importa si entendés, si no entendés las cosas que Dios está haciendo. No importa si estás pasando por una prueba difícil. Yo muchas veces cuando paso por problemas complicados le digo a Dios, ¿qué estás tramando? Cuando no entiendo. Y a veces Dios trama cosas y no nos explica. Pero el tema es permanecer y seguir madurando. Vuelvo a repetir lo que dije. Dios no te necesita perfecto, porque el único perfecto es Cristo. Dios te necesita perseverante. Necesita que permanezcas y que en ese permanecer vayas creciendo y sigas madurando en su reino para ser cada vez más eficaz. Y ahora el último punto, que es el más importante. No, el más importante es ser cristiano y tener la salvación. El segundo punto, que para mí es el más importante y por el cual Dios realmente nos necesita maduros. Quiero hacer una ilustración para hablar de este punto. Quiero que te imagines por un momento que la persona que más amas, aquella persona, o si hay varios, los que somos papás generalmente tenemos 4 y a los 4 la amamos igual. A esa persona que amas, ¿qué pasaría si de repente tuviera una enfermedad incurable, terminal? Y te dice el doctor, esa persona que tanto amas va a morir en 2 días. Y comenzás a entrar en esa desesperación de decir, yo le amo y va a morir en 2 días. Pero también te dice, la única persona que tiene el antídoto para que se salve, eres tú. Y de ti depende que esa persona que va a morir, que tanto amas, depende de ti que tienes el antídoto para que se salve. ¿Qué harías? Probablemente saldrías corriendo y le darías el antídoto porque le amas. Ahora déjame decirte algo. Hay mucha gente alrededor tuyo, en tu casa, en tu familia, tal vez hijos, tal vez padres, que se están muriendo espiritualmente. Gente que está sufriendo depresión, gente que está con dolor en su corazón, gente que no le conoce a Dios y que cada día está muriendo espiritualmente. Y tú tienes el único antídoto para sacarle de esa muerte, porque conoces la palabra de Dios. El último punto, hermanos, que realmente nos lleva a madurar y nos empuja y es lo que nos compromete a que seamos maduros, es la pasión por las almas. Es esa pasión por las almas. Es esa pasión para que la gente no se pierda. No puede una persona pasar al lado tuyo sin que le predique de Dios, sin que le testifique, esto hizo Dios en mi vida, esto es Dios. Porque esa persona a lo mejor está decidiendo suicidarse, a lo mejor está decidiendo hacer un aborto. Y esa persona puede estar ahí al lado tuyo, en tu lugar de trabajo, en el colectivo, puede estar ahí donde esperas todos los días en la parada, o tal vez está en tu propia casa.
Tal vez hay una persona con necesidad y tienes el antídoto. La pasión por las almas es algo que marca nuestra madurez, porque nosotros empezamos a entender cuán importante somos nosotros en el reino de Dios. Entonces, concluyendo, Dios nos necesita maduros. Dios te necesita maduro en el reino de Dios. Es tiempo de dejar las tonterías, dejar las rencillas, dejar los celos, dejar la pereza, dejar las excusas y empezar a madurar en el reino de Dios para ser esos ministros eficaces. Dios nos necesita. A cada uno de ustedes Dios les necesita. En su casa, ahí en su familia, en su trabajo. Entonces es tiempo de levantarnos, madurar y caminar en el reino de Dios. Amén.